Germán Valdés Tintán, el ídolo del cine mexicano que conquistó a un país, mientras ocultaba una vida llena de escándalos, excesos y traiciones. Detrás de la risa contagiosa, los trajes pachucos y ese carisma arrollador que hizo historia, existió un hombre que vivió al límite. ¿Sabías que durante la cúspide de su fama fue investigado por autoridades mexicanas por supuestos vínculos con figuras del crimen organizado? Aunque nunca se comprobó nada, el rumor corrió como pólvora por los pasillos del espectáculo. Lo que sucedía cuando se apagaban las cámaras es una historia que hoy te vamos a contar, y que te va a dejar sin aliento. Y si te gustan las historias donde la verdad supera la ficción, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo. Aquí no solo recordamos a los ídolos, desenterramos los secretos más oscuros, las verdades nunca contadas y los episodios más impactantes del mundo del entretenimiento latinoamericano. Este es el canal donde los mitos se enfrentan a la realidad. Haz clic y únete a nosotros, porque lo que viene sobre Tintán es tan fascinante como desgarrador. Desde niño, Germán vivió entre mudanzas y carencias. Su familia se trasladó a Veracruz, posteriormente a Ciudad Juárez, buscando mejores oportunidades, y fue ahí donde nació el personaje que lo haría inmortal. Trabajando como locutor en una estación de radio, improvisaba chistes y personajes que mezclaban el español con el inglés, creando el estilo único del pachuco. Pero mientras el público reía, él luchaba contra el rechazo de colegas que lo veían como una amenaza. Muchos lo acusaban de corromper el lenguaje y de burlarse de la identidad mexicana. Lo que nadie podía negar era que Tintán estaba marcando una nueva era. En sus primeros años en el cine, enfrentó una feroz resistencia de la crítica, que lo consideraba un bufón sin técnica. Pero el público lo adoraba. Su capacidad para cantar, bailar, actuar y conectar con la gente lo convirtieron en una máquina imparable de éxitos. Sin embargo, esa misma fama lo llevó a desarrollar un estilo de vida que comenzaría a costarle caro, noches eternas de fiestas, mujeres, alcohol, y una creciente lista de enemigos en la industria que no soportaban verlo triunfar sin seguir las reglas. Uno de sus romances más sonados fue con una actriz casada, un amor prohibido que escandalizó a la prensa y que casi termina en una tragedia. La relación fue tan intensa que, según fuentes cercanas, Tintán pensó en dejar todo y huir con ella a otro país. Pero el escándalo estalló cuando el esposo de la actriz, también figura pública, lo enfrentó en un camerino. La historia fue silenciada por los estudios para evitar el daño a su imagen, pero desde entonces, Tintán comenzó a ser vigilado de cerca, y no solo por la prensa. En el apogeo de su carrera, Tintán comenzó a notar que sus películas ya no recibían el mismo apoyo de las grandes productoras. Fue desplazado poco a poco por nuevos rostros, y muchos creen que esto no fue casualidad. Detrás de su caída habría una conspiración silenciosa para bloquearlo por completo del cine. Su estilo irreverente, su amistad con artistas incómodos y su actitud contestataria habrían sido motivos suficientes para que altos mandos del cine nacional lo sacaran de circulación. ¿Fue Tintán víctima de una limpieza en la industria? Lo más duro vino después: problemas de salud, pérdida de contratos, y una crisis económica que lo obligó a aceptar papeles menores y doblajes mal pagados. Pocos saben que, al final de su vida, Tintán vivía con lo justo, alejado del lujo y del ruido que lo acompañaron por décadas. Pero incluso en sus últimos días, siguió regalando sonrisas a quien lo visitaba. Eso sí, dejó varios documentos personales, incluyendo cartas y escritos inéditos, que aún no han salido a la luz y que, según sus familiares, contienen revelaciones sobre traiciones, amores ocultos y decisiones que lo alejaron del éxito en sus últimos años. Y lo más impactante todavía no se ha contado. Porque esas cartas podrían revelar el nombre de la persona que, según él, lo sacó del juego del cine mexicano. Quédate con nosotros, porque en la próxima parte vamos a abrir esas páginas prohibidas, explorar los testimonios de sus allegados y descubrir la verdadera historia de Germán Valdés, la que no se contó en las revistas, ni en los homenajes. La historia del hombre que hizo reír a México, mientras cargaba con un dolor que nadie quiso ver. La ruptura con esta primera novia marcó un antes y un después en la vida de Tintán. En lugar de desanimarse, decidió canalizar su energía hacia el arte. Con un gran sentido del humor y un talento innato, comenzó a presentarse en teatros y cabarets. Sus inicios no fueron fáciles, pero la pasión por el escenario lo impulsó a seguir adelante en un mundo que solía ser hostil para quienes no provenían de un entorno privilegiado. A pesar de los desafíos,
Su arduo trabajo lo llevó a conseguir su primer gran papel en el cine en la película La Muleta en 1939. Este fue un pequeño, pero significativo hito en su carrera. No obstante, su carrera no estuvo exenta de conflictos. Tintán tuvo desacuerdos con directores y productores, quienes no siempre entendían su visión creativa. Esta lucha constante por su propia identidad artística refleja el espíritu indomable de un hombre que sabía que iba a cambiar el panorama del cine mexicano. A lo largo de su carrera, también tuvo que enfrentar problemas personales, incluyendo luchas con adicciones que dejaron una marca en su vida y su oficio, pero nunca se dejó vencer. Uno de los escándalos públicos más resonantes que afectó su carrera ocurrió durante su apogeo. Una desafortunada controversia sobre sus comentarios en una entrevista lo puso en el punto de mira de los medios de comunicación, generando una ola de críticas. Esta situación puso a prueba su resiliencia, pero Tintán nunca se dejó amedrentar y utilizó este revés como una oportunidad para reinventarse. A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, pero es como los enfrentamos lo que define nuestra esencia. Un momento crucial en su trayectoria ocurrió cuando rechazó un papel que más tarde se convertiría en uno de los más icónicos del cine mexicano. La decisión de desistirse fue por razones personales, un recordatorio de que en la industria del entretenimiento, a menudo hay que elegir entre el arte y el reconocimiento. Esto generó dudas sobre su legado, pero su capacidad de reinventarse siempre prevaleció. Sin embargo, esta decisión lo llevó a vivir momentos de crisis de identidad y confusión acerca de su carrera. En 1945, un accidente automovilístico casi cambia el rumbo de su vida. Tintán sufrió lesiones que lo dejaron con secuelas físicas y emocionales. Fue un periodo oscuro, pero además de las dificultades personales, este accidente despertó en él un sentido renovado de la vida y una determinación aún más fuerte para continuar su carrera en el cine. Con el paso de los años, un filme en particular, El gendarme desconocido, ayudó a catapultar su carrera hacia un nuevo nivel, llevándolo a una fama aún mayor, pero ello no vino sin su cuota de sacrificio. Los inicios difíciles en la industria del entretenimiento nunca se olvidaron. La persecución constante por parte de los medios era abrumadora y Tintán se convirtió en objeto de atención tanto admirada como crítica. Sin embargo, la fama puede ser un arma de doble filo. A pesar de todos los obstáculos, supo manejarse en este entorno tóxico de la mejor manera posible. La rivalidad con otros actores también fue parte de su vida. Tintán nunca fue el tipo de artista que se dejaba intimidar por sus colegas, y su carrera estuvo marcada por una competencia amistosa, en la que se destacaba por su ingenio y carisma. Sin embargo, siempre luchó por obtener el papel que mejor se ajustara a su estilo y que representara correctamente su imagen. Esto lo llevó a momentos de tensión que lo empujaron aún más a esforzarse por sus sueños. Un hito dramático fue su enfrentamiento con una serie de problemas legales relacionados con contratos que amenazaban con arruinar su carrera. Pero como todo un guerrero, Tintán navegó por estas aguas turbulentas y salió airoso, reafirmando su legado y su influencia en las generaciones futuras. A su vez, la muerte de su madre en 1972 fue un golpe devastador que le hizo reflexionar sobre sus prioridades y su vida, algo que cualquier persona puede entender en un momento de pérdida desgarradora. A pesar de su fama, Tintán alcanzó la estatura de la celebridad a una edad avanzada, lo que demuestra que nunca es tarde para conseguir lo que uno desea. Sin embargo, la presión y estrés de la fama también se equipararon a momentos de crisis financiera. Muchas veces se vio obligado a reevaluar sus decisiones económicas, pero, como siempre, logró sobrevivir este episodio y continuar entregando su arte al mundo. La vida se lo había puesto difícil, pero su espíritu indomable seguía firme. El tiempo también lo llevó a tomar una decisión drástica de alejarse de las cámaras por un tiempo, buscando la paz que tanto necesitaba. Colaboró con diferentes directores y actores a lo largo de su carrera, componentes clave que impulsaron su presencia en las pantallas. Gracias a sus contribuciones al medio, su estatus se vio reforzado y las nuevas generaciones comenzaron a redescubrirlo y rendirle homenaje en distintos contextos. Un amor prohibido que tuvo durante su vida lo llevó a experimentar el verdadero dolor del secreto y la traición, creando una serie de dilemas morales que lo atormentaron. Esto hizo que sus relaciones en el futuro fueran más complicadas, desdibujando las líneas entre la vida personal y la profesional. Su personalidad, tan carismática en el escenario, contrastaba fuertemente con los momentos de angustia personal que lo dejaron herido. Con la influencia de mentores en su vida,
Tintán tuvo la oportunidad de superar tragedias personales, incluyendo la muerte de seres queridos y la lucha constante por mantenerse relevante. La búsqueda de un nuevo estilo que lo distinga de los demás fue fundamental, hasta que finalmente logró encontrar su voz artística. Esto lo llevó a experimentar una crisis creativa que casi lo conduce al abismo profesional, pero, sacada de la adversidad, surgió una nueva pasión que revitalizó su carrera. La traición de un amigo cercano en la industria fue un golpe que lo llevó a cuestionar sus relaciones, pero terminó enseñándole la valiosa lección de no tomar a nadie por sentado. En ocasiones, el camino de la fama está repleto de giros inesperados y Tintán no fue la excepción. Su participación en proyectos poco reconocidos a menudo se pasa por alto, pero dejó una huella significativa en su vida. Germán Valdés Tintán no solo fue un actor, comediante y cantante, fue una revolución cultural que transformó para siempre el panorama del entretenimiento en México. Desde sus primeros pasos como locutor de radio, hasta su consolidación como figura central del cine de oro mexicano, Tintán supo conectar con un pueblo que necesitaba reír, soñar y sentirse representado. Su estilo pachuco, su humor callejero y su capacidad para improvisar lo convirtieron en un fenómeno difícil de clasificar, pero imposible de ignorar. Era irreverente, sí, pero también profundamente humano. El ascenso a la fama no fue inmediato. Como muchos artistas de su tiempo, tuvo que remar contracorriente. Fue rechazado, malinterpretado y subestimado en más de una ocasión. Algunos críticos no comprendían su mezcla de inglés con español, ni su estilo provocador, y lo tachaban de vulgar o ridículo. Pero el público lo amaba. Y eso fue lo que lo mantuvo de pie, la gente. Esa conexión genuina con el pueblo lo sostuvo en los momentos más difíciles y lo catapultó a una fama que, aún hoy, no conoce fronteras. Uno de los aspectos más fascinantes de su vida fue su manejo del concepto de la feminidad y la masculinidad en escena. Tintán rompió moldes, jugó con estereotipos y se atrevió a presentarse como un hombre coqueto, emocional y, en muchos casos, vulnerable. Eso, en un México profundamente conservador, fue una transgresión poderosa. Y aunque muchos no lo entendieron en su momento, con el paso de los años quedó claro que su forma de interpretar la vida y el amor era adelantada a su tiempo, y profundamente auténtica. Las críticas públicas, especialmente en sus años de madurez, lo golpearon con fuerza. Se le acusaba de haber perdido el toque, de repetir fórmulas, de no evolucionar. Lo que muchos no veían era el cansancio acumulado, las presiones familiares, la lucha constante por mantenerse vigente en un medio cruel. Pero incluso en esos años duros, Tintán nunca dejó de intentar. Nunca se rindió. Cada aparición, cada película, cada canción era una prueba de su amor al arte, y una declaración silenciosa de resistencia. Fuera del escenario, Tintán fue un hombre lleno de contrastes. Divertido, pero también melancólico. Generoso con sus amigos, pero exigente consigo mismo. Quienes lo conocieron de cerca hablan de una persona que sufría en silencio, que tenía dudas, que a veces sentía que no estaba a la altura de la imagen que los demás habían construido de él. Pero su humildad y su nobleza eran innegables. Su casa era un refugio para colegas, músicos, artistas y soñadores, y su puerta siempre estaba abierta. Cuando la enfermedad tocó a su puerta, la estrella de Tintán parecía comenzar a apagarse. Pero la realidad fue otra. Su partida no hizo más que encender aún más su leyenda. Las generaciones que crecieron con él no lo olvidaron, y las nuevas lo descubren con asombro y cariño. Películas como Calabacitas Tiernas o El Rey del Barrio siguen vigentes no solo por su humor, sino por la calidad artística y la visión única de un hombre que entendía como nadie el alma del pueblo. Hoy, más que un recuerdo, Germán Valdés es un símbolo. Un ícono de creatividad, de libertad y de autenticidad. Su voz, su imagen y sus personajes siguen vivos en la memoria colectiva de un país que lo hizo suyo. No hay homenaje suficiente para alguien que dio tanto de sí, que rompió tantas barreras y que, aun en sus momentos más oscuros, siguió haciendo lo que más amaba, hacer reír. Porque eso era Tintán, un rayo de luz en un mundo que a veces olvida cómo sonreír. Y si te emocionó esta historia tanto como a nosotros, suscríbete al canal y sigue con nosotros explorando la vida de esas grandes figuras que marcaron época. Déjanos en los comentarios cuál fue tu película favorita de Tintán y qué recuerdo guardas de él. Quédate, porque vienen muchas más historias que te van a sorprender, conmover, y quizá, hacerte reír otra vez.